Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición poder estar nuevamente, ¿verdad? Quiero que invitarle, saludar a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión o los hermanos que lo ven en diferido. Eh, el domingo pasado que se grabó media enseñanza por un lado, media enseñanza por otro. eh, Algunos hermanos me preguntaron dónde estaba, bueno, algunos, ¿verdad? No muchos, no. Pero me preguntaron dónde estaba la otra parte y otros me dijeron, hermano, mire, solo... Y eh, no es lo mismo cuando usted oye la primera parte de un lado y después oye la segunda parte y aunque usted las una, las dos partes y tenga en un solo video, porque se puede editar, ¿verdad? No queda igual. Entonces, esa fue la razón por qué el lunes pasado volví a dar la enseñanza completa. Ahí sí ya más sentí que fue enseñanza que meditación, ¿verdad? Y, y, y bueno, quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Abdías, en el libro de Abdías. Abdías solo tiene un capítulo. Abdías 1. No sé si alguna vez usted lo ha leído, Abdías. Está después de Amós y antes de Jonás. Abdías 1. La meditación de esta mañana es: la soberbia y orgullo traen consecuencias. Amén. La soberbia y orgullo traen consecuencias. Amén. Dice libro de Abdías, capítulo 1 en adelante. Visión de Abdías. ¿Ya lo tiene, hermanos? Perdón, no sé si ya lo tiene. Ok. Visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de hecho, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, y llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, ni debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos se escapasen, ni debiste haber entrado
entregado, perdón, a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo nombre, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para escuchar de tu palabra. Háblanos. Amén y amén. Puede tomar asiento. El libro de Abdías, fíjese que el libro de Abdías no trata de Israel ni de Judá, sino que trata de Edom. Amén. La profecía va contra Edom. Ahora, para poder entender un poco más qué es lo que estaba haciendo aquí el profeta Abdías, nos tendríamos que preguntar, ¿verdad? ¿Quiénes eran los edomitas? Amén. ¿Quiénes eran los edomitas? Entonces, fíjese que los edomitas son los hijos de Esaú. Amén. Ellos eran los Edom, o los de Edom era la descendencia de Isaac, pero por el lado de Esaú. Amén. Entonces, el libro de Abdías se enfoca en el pecado de Edom y en el juicio que viene sobre ellos. Entonces, ahora, ¿quiénes eran, como le decía hace un momento, quiénes eran estos? Bueno, eran sus hermanos. Eran, mejor dicho, eran los primos de Jacob. Perdón, me estoy confundiendo. Sí, ¿verdad? De Israel, eran los primos de Israel. Estaba Isaac, estaba Abraham, Isaac. Y de Isaac sale Esaú, que es Edom, y sale de Jacob, que es Israel. Entonces, estos eran familia, los dos eran descendientes, los dos eran hijos de Isaac y de Rebeca. Eran en la parte de arriba eran hermanos, pero estos ya eran primos, ¿verdad? Eran familia. Ahora, Esaú fue apodado Edom, que significa rojo. Probablemente porque tenía el pelo rojo. ¿Se acuerda que cuando nacieron, qué bonita descripción de Esaú, ¿verdad? Y era precioso y de ahí nació Jacob. Ahora, fíjese que Esaú eventualmente se estableció en el área del monte Seir. Si usted quisiera entender actualmente dónde es esto, es en la parte sur de Jordania. Jordania e Israel están unidos en el territorio, y entonces en la parte sur, debajo todavía del Mar Muerto, allí es probablemente esa zona de Jordania, lo que ahora conocemos como Jordania, ¿verdad? Y se cree que llegaron a un lugar en donde ya había un pueblo que eran conocidos como los Orios, pero también dentro de la descendencia de Esaú aparece uno que se llamaba Or. Pero solo le estoy tratando de poner como un contexto
de qué estamos hablando. Ahora, ¿quiénes fueron estos? ¿Quiénes fueron los de Edom? Fíjese que cuando Israel salió de Egipto, quiso pasar por la tierra de los edomitas. Eso está allá en Números 20. No lo vamos a leer, solo lo estoy dando de referencia para que si usted lo quiere buscar después. Números 20, 14 al 21. Sale Edom y querían entrar o pasar por donde ellos y para poder llegar a la tierra prometida. Y fíjese que los edomitas no se los permitieron. Los edomitas sabían que Israel había salido de ser esclavo, había dejado de ser esclavo y había salido de Egipto. ¿Por qué razón? Porque si Edom, para poderme dar a entender, Edom estaba más cerca de Egipto que Jericó. Y usted se recuerda que cuando hablan allá con Rahab, dice, no, nosotros tenemos miedo de ustedes. ¿Por qué tenían miedo todas las naciones? Porque el imperio de ese momento era Egipto. Y Egipto gobernaba por encima de todos ellos. Entonces, imagínense que llegó la noticia de que la capital del imperio había sido derrotada. Y que aquel pueblo grandísimo que era esclavo había sido libre. Pero el problema es que estos libres eran parientes, eran primos de los edomitas. Venían de la misma descendencia. Los dos venían de Abraham, los dos eran hijos de Abraham. Pero los de Edom dijeron, por aquí no pasan. Fíjese, ¿qué pasó? Si usted se recuerda, Esaú culpó a su hermano de haberle robado la primogenitura. Y la primogenitura no fue robada, se la compró. ¿Pero por qué se la compró a Esaú? Porque Esaú la despreció. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Pero fíjese que también la palabra nos enseña que hubo un día en que Esaú y Jacob se reconciliaron. Ahora, puede ver cómo se pueden llegar a guardar rencores generacionales. No lo vamos a tocar porque no ese es el punto. Pero la pregunta es, ¿con quién se casó Esaú? ¿Con quién hizo familia? Para que sus hijos guardaran un rencor generacional, siendo familia. Entonces, vemos que qué complicado, ¿verdad? Saliendo ellos sin nada. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cuál fue la promesa a Abraham? Allá en Génesis 12. Hay algunos que no les gusta ese versículo. Pero le dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Porque fíjese que esa promesa es para usted y para mí hoy. Porque usted y yo somos el Israel espiritual. Somos el pueblo escogido por Dios. Sigamos. Ahora, ¿qué más? Fíjese que en el tiempo de Saúl y en el tiempo de David, los edomitas fueron opositores a ellos y fueron conquistados bajo el reino de David y bajo el reino de Salomón. Ahora, en los días, solo le estoy dando un preámbulo, yo creo que me ponga atención en esto para poder entender por qué la profecía. Porque ahora lo que hoy vamos a meditar, porque no es enseñanza, lo que vamos a meditar es lo que usted y yo no debemos de hacer. No estoy diciendo que nosotros somos soberbios, orgullosos, no. Es un ejemplo en el cual usted y yo no podemos ser partícipes. No podemos, porque al ser de esta manera tenemos consecuencias. ¿Qué más? Fíjese que
en los días de Josafat, rey de Judá, esto está en Segunda de Crónicas 20 del 1 al 27, fíjese que Edom se une a Moab y Amón, dos naciones malditas, que eran familia también de los israelitas y de Edom. Entonces, fíjese que viene Edom y se une a Amón y a Moab para atacar a Judá. ¿Por qué a Judá? Porque recuerde que el reino estaba dividido, el reino de Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Entonces ellos estaban más cerca, ellos podían atacar a el reino, ¿cómo se llama? Del sur, ¿verdad? Por esa razón. Entonces, se unieron, pero fíjese que el Señor peleó por ellos, por Judá y los derrotó. Allí, en Segunda de Crónicas 20:15, no sé si ha oído una alabanza donde dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. También, fíjese que se rebelaron contra el rey de Judá, se rebelaron contra el rey Amasías y los volvieron a someter, se rebelaron contra el rey de Acaz. Fíjese que lucharon codo con los judíos en la rebelión contra Roma en los años 66 y 70 después de Cristo y fueron aplastados por Roma. Y allí ya no se supo más de ellos. Entonces, Abdías 1:10, oiga, Abdías 1:10 dice, por la injuria, oiga lo que el Señor le reclama a Edom, por la injuria a tu hermano. A tu hermano. No le dijo, no, por la injuria a tu hermano, te cubrirá vergüenza y serás cortado. Versículo 18, por favor, porque aquí se vuelve a repetir otra vez. Versículo 18, Abdías 1:18, dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, entre el año 60 y 70, el Imperio Romano se extermina al pueblo de Edom. Amén. Mire, entonces la profecía se cumplió. Pero ¿cuál fue el problema de Edom? Versículo 3. Y aquí es donde empezó ya la enseñanza. Solo estaba dando una introducción. Recuerde una cosa, hermanos. Cuando el Señor manda un juicio sobre alguien es porque ya les dio la oportunidad. Y si no, en el mismo momento que está mandando el juicio, les está dando una oportunidad para arrepentirse. Porque el ejemplo es Nínive. Llegó un juicio a saber cuántas veces habían ido a advertirle a Nínive y llega Jonás y dice de aquí a 40 días. Les dio una oportunidad, 40 días. Entonces hay una ventaja. Ahora, entremos al tema, entremos a la meditación. ¿Con qué empieza el versículo 3? La soberbia de tu corazón. Entonces, ¿qué pasó? La soberbia de un hermano contra otro hermano. ¿O no? Dice, la soberbia de tu corazón te ha... ¿Qué puede pasar entonces? ¿Quién de nosotros está exento de la soberbia o del orgullo? Nadie. Entonces, Edom es un ejemplo de lo que usted y yo no debemos de hacer. La soberbia te ha engañado. Ahora, esto explica, o esto nos puede ayudar a entender por qué Dios está trayendo un juicio contra Edom. Fíjese que ellos estaban llenos de soberbia
y la soberbia los había engañado. Entonces podemos decir que la soberbia es muy engañosa. ¿Y qué dice la palabra? Que engañoso es el alma o el corazón y más perverso que todas las cosas o que cualquier cosa. Entonces, ¿dónde anida la soberbia? En el alma. La soberbia nos hace pensar cosas sobre nosotros mismos y sobre los demás que simplemente no son ciertas. ¿Por qué? Porque la soberbia me hace creer que yo soy mejor que usted y que usted es menor que yo. Entonces, los edomitas fueron personas engañadas por su soberbia. Y entonces le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Oiga, tú que moras en las hendiduras de las peñas. ¿Por qué razón? Porque fíjese que los edomitas no tenían mucho de qué enorgullecerse. Ellos fueron siempre una nación pequeña, relativamente pobre e insignificante. Y fíjese que Israel nunca se levantó contra ellos. Es decir, Jacob nunca se levantó contra Esaú. Pero Esaú sí se levantó contra Jacob. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido el error de levantarnos contra alguien? O alguien se ha levantado contra nosotros. Y probablemente nos pudo haber injuriado. Eso no significa que nosotros nos tenemos que comportar de la misma manera. Hermano, no es que seamos tontos. Una vez alguien me dice, mira hermano, es que yo ahí leí de que hay que poner la otra mejilla. Y me dijo, miren, me dijo, ya me dieron la primera y el Señor dice, porque mire, me lo dijo muy serio esta persona, y el Señor dice que solo podemos permitir dos, porque a la tercera yo la doy. Así me dijo. Yo, perdone, ¿cómo? Sí, ahí dice que si te dan una, pon la otra, pero ahí no dice que vuelvas a poner, porque no seamos tontos y pongamos para la tercera, porque a la tercera, después que me dé la segunda, esa yo se la doy. Yo le digo, no es eso. Está diciendo que si a usted le dieron, poner la segunda no es que usted se va a dejar, no es que usted, no, aléjese, quítese, apártese. No se mete en problemas, no se mete en discusiones que, no, sea sensato, quítese de ahí, no es buscar problemas. Entonces, imagínese a dónde lleva la soberbia. Entonces, ¿quiénes eran los edomitas? Mire qué tremendo, eran soberbios, pero eran pequeños. Eran relativamente pobres e insignificantes. ¿Dónde vivían? Vivían en medio de las piedras. Ahora, ¿por qué estaban ellos orgullosos o soberbios? Porque vivían en un área de grandes fortificaciones y fortalezas naturales, por lo que se jactaban que vivían o que estaban rodeados de hendiduras, de peñas. Amén. ¿Usted alguna vez ha visto alguna imagen de Petra? La ciudad de Petra, que es una ciudad donde está sobre la roca. No, nunca ha visto imagen, nunca ha visto Petra. Nunca ha visto que cuando, bueno, espere, para poder llegar a Petra, usted tiene que ir como por un pasillo en medio de todo, de las rocas, y entonces usted es como que usted esté viendo el frente de un palacio que ha sido tallado a piedra, que hoy es un lugar muy turístico. Es decir, esto está en Jordania, Petra. Entonces está allí y es rosado, porque esa es
Ahí cuando llegue a su casa lo busque, porque de verdad no hubiera querido que no conocían. Pero bueno, ahí está Petra. Entonces ellos vivían allí en medio de esas hendiduras. Y entonces ellos, como vivían entre peñascos, tenían una visión de todo lo que estaban ellos alrededor, porque después dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Por qué? Ellos tenían el control de quién pasaba y quién no pasaba. Y entonces ellos se podían esconder. Si alguien los quería atacar o querían hacer algo o ellos querían emboscar, geográficamente la posición ellos la tenían controlada. Entonces aquí les está hablando. Entonces, y les dice, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Como ellos vivían en peñascos, no vivían en un valle, no vivían. Entonces mire lo que habían llegado a creer. Pero eran pobres, porque uno de los problemas que tenían allí era la falta de agua. Otra de las razones es la falta de vegetación que había allí, porque era demasiado, como es pura roca, ¿verdad? Entonces, no daba lugar, oiga, no daba lugar, esto no lo he sacado de aquí, sino que esto lo vi porque hace años, hace como un año vi un documental de Petra, de la ciudad, de toda esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo sería la palabra? El arqueólogo explicaba de que como era tan desértico esa zona, no se podía como tener cultivos. Entonces esto llevaba a que no podía ser próspero ese lugar. Mire qué tremendo. No era próspero ese lugar, no se podía hacer, no hay una civilización. Porque al día de hoy todo eso quedó como lugar turístico. Nadie vive allí. Porque no hay como para entonces, pero ellos creían que eran grandes, ellos creían que eran ricos. Hermano, la soberbia nos puede llevar a creer que somos perfectos. La soberbia nos puede llegar a creer que yo puedo abrir la Biblia y yo voy a entender todo lo que la Biblia dice. La soberbia nos puede llevar a creer que no necesitamos de un lugar, de una iglesia, de un pastor, de los hermanos, de alabar, de adorar, de hacer un montón de cosas. La soberbia, ¿sabe cómo es? Usted nunca ha oído a alguien que dice, es que el Señor es mi pastor. Están diciendo, yo no reconozco autoridad bajo nadie. A mí el Señor me habla. Y uno dice, está bien. Estos eran pobres. Estos eran pequeños. Estos eran insignificantes. Y no es por una manera despectiva. Estos eran insignificantes versus otras naciones. ¿Sabe qué hacía Edom? Edom no iba directamente a atacar a Israel porque Israel era más fuerte. Entonces, ¿sabe qué hacía? Que cuando atacaban otros enemigos, ahí ellos aprovechaban. ¿Cómo es? Bueno, ah, cuando, cuando, ¿cómo es la palabra? Cuando hay uno y se le van todo encima a golpear, a pegarle una palabra, ¿cómo es la? No, pero ah, cuando uno dice, no, que fueron todos como en pacha o no sé cómo es la palabra, que todos aprovechan, ¿va? Que aquel que es débil, que aquel que no puede, ¿sí? Va y aprovecha de que hoy que le están pegando, le voy a ir a pegar yo. Porque si yo me quiero enfrentar solo contra aquel, no voy a poder. Oiga, ¿y quién era Edom? Hermano de Israel. Pero ahora déjeme ponerle esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado como los edomitas? Siendo Israel.
¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos comportado soberbios cuando no debería de haber soberbia en nuestras vidas? Versículo 4. Dice, si te remontares como águila, hoy entiende por qué dice como águila, ¿verdad? Porque estaban en las montañas. Oiga, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, a saber si los edomitas se creían, ¿verdad? Que ellos vivían en las estrellas, pues. De ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, ellos estaban tan orgullosos, tan ensoberbecidos, que ellos mismos se exaltaban. ¿Cuál es una característica de la soberbia y del orgullo? Es que solo yo me echo flores. ¿Qué dice el Proverbios? Que te alabe la boca del extraño. Ah, no, mire, muchas veces oímos gente que está hablando con uno y le dice, no, es que mire, es que yo puedo hacer esto, es que yo puedo hacer aquello, es que yo he alcanzado aquí, es que yo he alcanzado allá, y es que mire, que no sé qué. Y todo es flores, 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 flores. No es que me crea más. No, 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 no. Esto nos recuerda que no tenemos que ser ricos o poderosos o grandes para llenarnos de orgullo. Porque el orgulloso y el soberbio no depende de la condición social o económica, depende del alma. Hay gente que es pobre y es orgullosa y soberbia. Hay gente que se está muriendo de hambre y usted le dice, mire, tome aquí hay una ayuda. No, 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 yo no necesito. Y uno no lo está haciendo para humillarlo, sino que uno dice, yo veo la necesidad de esta persona y quiero ayudarle, pero no es para humillarlo. Yo no necesito, guarde su dinero. Entonces, ¿qué más? Fíjese que ellos se jactaban de sus defensas naturales. Y pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Entonces, la antigua ciudad, como le decía, de Petra, llegó a ser la capital de Edom, conocida como Sela, y esta tenía defensas sorprendentes. Es una ciudad excavada en la roca, accesible por un estrecho cañón de casi 1 milla de largo. Imagínese, oiga, para poder llegar, ya me acordé, usted como también es bien carnal que yo, ha visto, sale en una película de esto, de Indiana Jones, en donde en la última cruzada. Y entonces al final de la película aparece Indiana Jones, el papá y un amigo. Y entonces ahí termina la película, ahí termina y ellos salen, como salen para poder ubicarse. Entonces, para poder llegar a Petra, había un cañón estrecho de 1 milla, estamos hablando de 1.6 kilómetros, para en kilómetros, hermano, 1 milla, imagínese, por un estrecho cañón. Entonces todo el que iba ahí, ellos lo tenían vigilado. Si alguien quería llegar allá, era difícil, era 1 milla. ¿Cómo decimos? Se había vuelto como no puedo decir si un túnel natural, no, túnel no, sino era muy angosto, eso es lo que quiero decir. Bueno, me estoy perdiendo en términos geográficos y todo lo demás. Entonces, al final, había una espectacular ciudad tallada en piedra. Y aparentemente lo que ellos creían es que ningún ejército era capaz de conquistarlos. Eso es lo que ellos creían. Ellos creían que porque ese cañón que llevaba hasta allá era tan estrecho y ellos tenían el control, nadie podía llegar hasta la ciudad de ellos. Y dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿qué pasa cuando usted y yo somos soberbios? De ahí nos derribará, dice Jehová. Cosas que no debemos de hacer. ¿Qué más?
Fíjese que ellos se jactaban de su sabiduría. Porque los hombres de Edom, especialmente de la ciudad de Temán, se destacaba por su sabiduría. Amén. Entonces, habían algunos, porque fíjese que, hazme el favor, Jeremías 49:7. Vamos a leer esa cita. Jeremías 49:7. Dice, oiga lo que dice, acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Hermanos, oiga, el soberbio se cree sabio, pero si un sabio se vuelve soberbio, pierde su sabiduría, porque oiga, ¿se ha acabado qué? Quiere decir que al soberbio no se le puede dar un consejo. Mire, hermano, es bien complicado cuando alguien se le acerca a uno como pastor y empieza tal vez a decir, yo he aprendido que mientras a uno no le pregunten, uno no dé consejos. Yo aprendí a eso. Porque muchas veces uno quiere dar un consejo y al final uno entiende de que le estaban contando lo que iban a hacer. Punto. Ok. Pero oiga, quiere decir que al soberbio, se le acaba el consejo. Y el soberbio corrompe su, ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el. Entonces el soberbio pierde el temor a Jehová. Porque aquí lo dice, ¿ve? El soberbio se le acabó el consejo. Al soberbio ya no le gusta que le prediquen, que le digan que en algo. No, ellos entienden todo. Bueno, sigamos porque yo quiero llegar al punto de qué fue lo que hicieron. Dice, de ahí te derribaré. Volvamos otra vez a Abdías. Amén. Entonces significa que el Señor, al que es soberbio o al que es orgulloso, lo puede derribar en cualquier momento. Él puede hacer añicos nuestro orgullo y derribarnos. Ahora, versículos 5 y 9. Oiga lo que dice, si ladrones vinieren a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraren a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Oiga, versículo 7, el 7 el que me llama, me interesa, dice, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No está hablando que los aliados no tenían entendimiento. No hay entendimiento como tú creyéndote tan sabio. Tus aliados te engañaron. Te hicieron llegar hasta los confines. ¿Cómo es que tus aliados prevalecieron contra ti? ¿Cómo es posible que los que comían tu pan te pusieron lazo? No comprendo cómo es que llegaron hasta ese punto. Mire qué tremendo lo que está diciendo el Señor ahí. Entonces, ¿qué dice? Que el juicio que iba a venir sobre Edom iba a ser mucho más fuerte. Porque cuando los robadores vienen y roban, generalmente se detienen cuando tienen suficiente. Pero aquí iba a ser que no iba a ser suficiente, se iban a llevar todo. Porque los edomitas
de lo orgulloso que estaban, de sus grandes defensas naturales, Dios iba a quebrantarlos y humillarlos. Oiga, dice que habían hecho alianzas. Ahora, ¿con quién hicieron alianzas? Con las naciones paganas. Hermano, la soberbia nos lleva a hacer alianzas con quien no deberíamos. Ellos se jactaban de las alianzas políticas. Ellos eran una nación pobre, pequeña, insignificante, pero como estaban a la par del otro, ¿verdad? Se habían vuelto sus aliados, se creían fuertes. ¿O no? ¿Verdad que sí? Se creían fuertes, como estoy con esto, ¿verdad? ¿Verdad que eso pasa hasta el día de hoy? Lastimosamente, el ejemplo, el mejor ejemplo es en política, ¿va? Muchas veces hay alianzas y después solo los ocuparon. Solo se valieron de aquel que es pequeño, de aquel que es pobre, de aquel que no tiene la capacidad, etcétera. Mire qué tremendo. Y vámonos al versículo 10. Dice, y aquí es donde yo quiero empezar a que podamos entender esto. Por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Qué cosas no debemos de hacer nosotros, hermanos? Ser soberbios y orgullosos con nuestros hermanos. No puede haber eso en nuestros corazones. ¿Por qué fue el pecado? ¿Por qué fue peor el pecado de Edom? ¿O por qué fue peor el pecado de Esaú? Porque lo cometió contra su hermano. No fue con un extraño. Algunos pecados se vuelven peores dependiendo contra quién pecamos. ¿Es pecado tratar mal a otra persona? Sí, pero es peor tratar mal a un hermano o a una hermana en el Señor. ¿Es pecado hablar con dureza a cualquiera? ¿Es pecado? Sí. Pero ¿por qué esposa o por qué esposo usted habla con dureza a su esposo o a su esposa? ¿Por qué esposo usted es más considerable con el extraño que con su mujer? Porque verdad que al extraño no le puede gritar porque le van a pegar. Pero verdad que sí, con palabras ofendemos a la esposa. ¿Verdad que al extraño no le vamos a decir, es que sos bien tonta? O mujer. ¿Verdad que usted a un extraño o un extraño no le decir, es que qué tonta sos? No, pero al marido sí, ¿verdad? Usted esposo, verdad que tiene paciencia con los demás, pero a su esposa no le tiene paciencia? ¿Verdad que esposo o esposa, verdad que usted con el extraño se queda callado cuando sucede algo, pero revienta, explota con su cónyuge? Entonces, si es pecado tratar con dureza a alguien, es peor el pecado cuando lo hacemos con nuestro cónyuge, cuando lo hacemos con nuestros hijos, cuando lo hacemos entre hermanos. ¿Qué cosas no debemos de hacer? Es esto, no ser soberbios, no ser orgullosos. Y después cuando la mujer dice, no, no, ya no quiero, me quiero separar. O le dice la mujer, no, 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 te tienes que ir de la casa, ya no te soporto, eres insoportable. Ahí el hombre, no, discúlpame, que es que tú, no, 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 no hay ninguna justificación. Ahí el hombre quiere cambiar, no, pero ya lo perdió. O viceversa con la mujer.
Versículo 11, vamos avanzando porque se me acabó el tiempo. El día que estando tú delante, el día que esto, ¿cómo es posible que un esposo humille a su mujer en frente de los demás? Le haga una mala cara. O esposa, ¿cómo es posible que usted le hable mal a su esposo en frente de los demás? Que lo humille. ¿Y acaso no te dije que hicieras tal cosa? Pues enfrente de los demás. El día que estando tú delante, ¿cómo es posible? Está diciendo, ¿qué hizo Edom cuando extraños atacaron a Judá? Y extraños entraban por sus puertas. No hizo nada. ¿Entiende por qué allá dice, por la injuria a tu hermano? Entonces, en el momento en que yo permito que, o si no, pasa esto, ¿cómo es posible que usted, como marido, permita que su familia le falte el respeto a su mujer? ¿Cómo es posible? No se puede, y viceversa también en la mujer. Usted no puede permitir que alguien de su familia venga y le falte el respeto a su esposo o a sus hijos. Entonces dice, el día que estando tú delante, vinieron aquellos, ¿y qué hiciste tú? Le dijo el Señor a Edom, nada, no hiciste nada, te valió. Entonces, esto hizo que el pecado de Edom fuera peor. ¿Sabe qué pasó con Edom? Se quedaron de brazos cruzados y celebraron la miseria de Judá. Le estaba diciendo, no debiste de haberte alegrado. Entonces, a veces no hacer nada es un gran pecado. Número 32:23 dice, habla del pecado que os alcanzará. Y el pecado del que habla es el pecado de no hacer nada. Edom en realidad hizo algo peor que nada. Versículo 12, por favor. Oiga lo que dice. Mire, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Oiga, esto, mire, por favor, póngame atención en esto. No debiste haberte alegrado. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos alegrado cuando a alguien le va mal? Su corazón y mi corazón, teniendo al Señor, nos podemos alegrar que a alguien le vaya mal. ¿Usted se regocija cuando a alguien le va mal? Porque una cosa es que se haga justicia con algo. Una cosa es que se haga justicia. Y otra cosa es que nos alegremos. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Cómo me voy a alegrar yo de alguien que le va mal? Hermano, si usted alguna vez se ha alegrado de que a alguien le va mal, no importa. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener enemigos en nuestro corazón? Hermanos, ¿cómo es posible? No debiste haberte jactado en el día de la angustia. Perdóneme, pero ¿cómo me voy a jactar de algo? Me recuerdo hace años, no le voy a decir de qué país ni qué nada, a un expresidente, y por eso se le murió un hijo. Hermanos, hubo gente que se alegró porque se le murió el hijo. Pero era peor ver cristianos comentando de que al final Dios había hecho justicia. ¿Cómo puedo llegar yo a ese punto? ¿Cómo? Perdóneme. ¿Cómo se sentiría usted si algún familiar se le muere y alguien se jacta? Eso es de ser creyentes. Eso es de ser hijo de Dios.
Pues no debiste haber mirado. 13, veamos rápidamente al 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. ¿Cómo me voy a alegrar de que Dios, porque hagamos de cuenta y caso, va, que Dios mandó juicio sobre alguien que ha sido malo y un ejemplo, le da cáncer? ¿Cómo me voy a alegrar yo porque a esa persona le dio cáncer? No, es un juicio, una cosa, por eso digo, una cosa es que Dios haga un juicio, una justicia, y otra cosa es que yo me alegre. Vaya, al fin, que se muere ese maldito. ¿Cómo puede salir palabras de nuestra boca? Es porque hay soberbia y orgullo. ¿Y qué le pasó al que es soberbio y orgulloso? Fue derribado. Ni haber echado mano. ¿Cómo me voy a valer yo de alguien? Hermano, hay gente que está pasando dificultades y empiezan a vender sus cosas porque tienen que pagar. Y llegamos nosotros de crueles, ¿verdad? Sabiendo que tal vez eso vale $20 y le decimos, te doy 5 si querés. Vos sos el que tenés necesidad, no yo. ¿Cómo me puedo valer yo de alguien? No sería de nosotros decirle, mira, vale 20, pero te voy a dar 30. ¿O no es así lo que deberíamos de hacer? Mire, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar. Llegaron a matar a los de Judá y cuando la gente pudo salir, es decir, pudieron escapar, Edom se paró en las encrucijadas para matar a los que escapaban. Hermanos, ¿cuánta gente está pasando malas cosas? Y llegamos nosotros a darle el tiro de gracia. Es que sos un gran tonto. Es que ya ves, porque no. Cuando alguien está mal, cuando alguien ha pasado por una situación difícil, no somos de que vamos a decirle, mira, ¿puedo orar por ti? ¿En qué te puedo ayudar? No, qué bueno que le pasó eso. Ya, es que eso es lo que se merecía. ¿Cómo puede haber en nosotros ese sentimiento? ¿Quién lo hizo? Contra su hermano. Al Señor le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y todavía después dice, no, ama a tu enemigo. Porque es bien fácil amar al amigo, ¿verdad? Pero no al enemigo. Ni debiste haber entregado. Quiere decir que todavía aquel que quedó allí, lo agarraron y lo entregaron. 15. Quiero terminar por lo menos hasta el 15. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, hermano, como tú hiciste, ¿por qué no debemos de hacerlo? Porque el Señor da justicia. ¿Y cuál es la justicia? Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, quiero finalizar con esto porque ya se me acabó el tiempo. Quiero finalizar. Fíjese que Abdías es como que le dijera esto al pueblo. Amén. Abdías le dice a todo el pueblo, no se preocupen por los que ignoran su necesidad. Porque los que se regocijan en sus problemas, por los que se aprovechan de sus crisis, ni por los que se dan la mano contra otros para atacarlos. Dios dice, yo me ocuparé de ellos. Cuando alguien se levante contra usted en el momento en que usted tuvo una crisis, un problema, ¿qué dijo el Señor? Mía es la venganza. Cuando seamos atacados, que no se llene nuestro corazón de soberbia y de orgullo. Pero la enseñanza esta mañana es cosas que nosotros no debemos de hacer. Entonces, quiero finalizar como un resumen. ¿Qué no debió
haber hecho Edom y que no debemos hacer nosotros. No debemos no debemos mirar a nuestro hermano en desgracia, quedarnos mirando o regocijarnos porque está en desgracia. No debemos alegrarnos de nuestro hermano en el día de su ruina. No debemos hablar de más en el día de la angustia de nuestro hermano. Porque ¿cuántos de nosotros es bien fácil hablar? Sí, qué bueno, lo que le pasó. Edom no debió echar mano de los bienes de su hermano en el día de su ruina. Edom no debió de perseguir y aniquilar a los fugitivos. Si no es suyo el problema, no se meta. No, es que a mí una vez me dijo, es que yo entiendo. No, no se meta. No debió entregar a los sobrevivientes en el día de sus desgracias. ¿A dónde lo llevó esto a Edom? ¿A qué lo llevó? ¿Cuál fue el final? Desaparecieron. Porque al día de hoy no existe más, no se puede encontrar a ningún edomita. Y la zona donde ellos vivían está desierta. No hay más. Se quedó como un lugar turístico. La soberbia y el orgullo nos puede llevar un día a que lo perdamos todo. Si usted es soberbio y orgulloso, o soberbia y orgullosa, un día va a perder a su marido, un día va a perder a su mujer, un día va a perder a sus hijos. Si usted es soberbio, usted un día va a perder su trabajo. Nadie va a querer trabajar con usted. Entonces son cosas que usted y yo no debemos de hacer, que están reflejados en Edom. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por habernos hablado esta mañana. Porque Edom es un ejemplo de cómo no debemos de actuar con nuestros hermanos. Es más, con nuestra propia familia. Edom tenía una característica. Fíjense, Israel era pequeño. Y así somos nosotros. El que es soberbio y orgulloso se vuelve pequeño a la par de su hermano. Dice la palabra que el Señor mira con agrado al que es humilde, pero al que es soberbio y orgulloso mira de lejos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos está viendo el Señor esta mañana? Si usted pudiera tener al Señor frente a usted, si lo pudiéramos tener esta mañana frente a nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos cerca o estaríamos lejos? El resentimiento, el odio, la soberbia y el orgullo hicieron que Edom desapareciera. Fíjese que de Abraham no solo salió Isaac e Ismael. Salieron más naciones. Pero qué tremendo, ¿verdad?
de la descendencia de Esaú no quedó nadie. Gracias por hablarnos en esta mañana, Señor. Llévanos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Vamos a terminar aquí porque por el tiempo. Amén.